Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y permanezca para siempre. En este nuevo video vamos a analizar por qué soy católico, si da lo mismo ser católico o ser de otra religión. Vamos a analizar cómo actúan los hermanos separados para sacarnos de la Iglesia Católica y llevarnos a sus congregaciones, a qué vino Jesús en su paso por la tierra, la importancia que tiene la Iglesia Católica, qué pasa con los que se salen del catolicismo y el dilema de los apóstoles y discípulos de Jesús al ver que habían personas que estaban expulsando demonios en el nombre de Jesucristo. Sin más preámbulos, arranquemos con el tema. Decíamos en el punto número 1, ¿cómo actúan los hermanos separados? Lo primero que vamos a encontrar en este punto es escucharlos a ellos decir: la iglesia no importa, la iglesia nos salva, vamos, acompáñame a mi congregación, Dios no te va a preguntar el día de mañana si vos sos católico, sos evangelista, da lo mismo que vos estés acá, que estés allá, Jesús es relación, no es religión, y un montón de otros dichos. Cuando quieren captar nuestra atención, hacen lo siguiente: nos visitan, son muy insistentes. Si es que tenemos algún familiar enfermo o nosotros mismos estamos enfermos, vienen a pedirnos si pueden orar por nosotros. Y en este punto también hay que entender que los católicos estamos, en alguna manera, no digo todos, pero tenemos que hacer un mea culpa y decir, este espacio lo fueron ganando porque los católicos estamos un poco dormidos en este punto. No digo todos porque hay pastoral de la salud, hoy en día hay visita a los enfermos, hay quienes llevan la comunión, pero tenemos que entender de que la manera de orar de ellos es esta y que si nosotros nos dormimos, nos van a llevar los hermanos. Una vez que captaron tu atención, ¿qué pasa en uno? Uno dice, mirá, sí, yo estuve enfermo, estas personas vinieron a visitarme. Y bueno, y uno se tienta y se va con ellos, los acompaña a sus cultos. Una vez que una persona ya está ahí dentro y ya empieza a frecuentar, ellos ven que uno empieza a irse muy de seguido, ya está adentro, ya mordió el anzuelo y ahí sí empieza el proceso. El proceso en el que empiezan a batallar contra la Iglesia Católica. De repente, lo que era la iglesia no importa, la iglesia nos salva, yo soy la iglesia, vos sos la iglesia, tener una relación personal con Jesucristo, Dios no te va a preguntar si sos católico, sos evangélico, de repente empiezan a batallarte contra la iglesia católica. Esto cambia totalmente y empiezan a decirte, cuando yo era católico era borracho, mi vecina cuando era católica le engañaba a su marido, acá vi que realmente hay milagros, en la iglesia católica no hay milagros. Cuando yo era católico adoraba las imágenes, tenía a mi virgencita, yo le prendía velas, le besaba, la llevaba en procesiones. Y yo me di cuenta que la Biblia prohíbe eso. Y desde ese momento fui, tiré mi virgen, la rompí. Y ahora ya no soy más idólatra, ahora solamente adoro a mi Dios. Cuando yo era católico jamás tocaba la Biblia, nadie me enseñaba la Biblia. Acá el pastor viene y me enseña, voy a una célula, me enseñan la Biblia. Me bauticé de grande, había sido que yo me había bautizado de chico y nadie me había enseñado que el bautismo no era para chicos. Ya en un próximo paso, continúan dándote píldoras anticatólicas. Comienzan con las imágenes, empiezan a mostrarte citas aisladas, que ya la vamos a estudiar, sacadas de contexto, en donde ellos dicen que los católicos adoramos imágenes. Te hablan del bautismo de niños, como decíamos recién. Hablan de que la Virgen María tuvo más hijos, que no fue virgen, que perdió la virginidad en el parto, que Jesucristo tenía otros hermanos, que los católicos adoramos a la Virgen María, lo cual no es cierto. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres porque le piden a los santos. Los sacerdotes son todos violadores, la iglesia los cubre, el Papa es la bestia, el anticristo del Apocalipsis. La Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis. Ustedes los católicos no leen la Biblia. Y a esta altura la persona que esté mamando todas estas ideas que le tiran ya se ha vuelto un anticatólico. No era que la iglesia no importaba, que daba lo mismo, que estés acá, que estés allá. Yo no quiero convertirte, te dicen cuando te invitan. Sin embargo, te llevan con una mentira, te llevan engañado y empiezan a hablarte mal de tu iglesia, la Iglesia Católica. ¿Qué esperabas? ¿Que te sean sinceros y te digan, sí, te queremos convertir, vení, deja esa iglesia? No, de esa manera no hubieras ido. Ya eres un nuevo anticatólico. Estás listo para protestar contra la Iglesia Católica, la Iglesia verdadera de Jesucristo.
En este punto cabe aclarar de que esto que nosotros enseñamos es algo general. Existen excelentes hermanos cristianos que no se dedican a protestar contra la Iglesia Católica, que están confundidos, fueron arrastrados, pero que no lo hacen con mala intención. Ellos verdaderamente en su corazón creen que están en lo correcto. Y están, por otro lado, lo que venimos hablando nosotros, los protestantes, los que protestan contra la Iglesia Católica, los que desde Martín Lutero empezaron a quejarse contra la Iglesia de Jesucristo. En este punto también es bueno aclarar que estos hermanos que fueron saliéndose de la Iglesia Católica muy bien le hicieron a veces en algunas cuestiones a la Iglesia. ¿Por qué? Porque fueron mostrándonos desde afuera los errores de los católicos. Esto de que ellos visitan a los enfermos y nosotros a veces somos muy fríos, a veces son un poco más demostrativos que los católicos. Este acercamiento de la Biblia, también es cierto que a veces el católico la tiene de la Biblia empolvada en algún sector de la casa. Pero bueno, la solución no es salirse de la iglesia verdadera que Cristo vino a edificar, sino es corregir estos errores. Lo vamos a ir viendo unos pasitos más adelante. El segundo punto que decíamos que íbamos a ver es ¿a qué vino Jesucristo a la tierra? Vino por varias razones, esencialmente a salvarnos, a revelarnos al Padre, a darnos de conocer a este Padre Dios, a enseñarnos a vivir mejor. Muchos en su interior creen que Jesucristo vino a traer Biblias y que dijo, vengo, Biblia para todos, empiecen a leer la Biblia, y desde ahí el que encuentra la Biblia puede tener ya directamente su relación con Él y hacerse un Dios a su imagen, y lo que yo entiendo, eso es lo que vale. Sin embargo, vemos que esto no es así. Jesucristo no vino a traer ninguna Biblia. Cuando estudiemos el tema canon bíblico vamos a ver que la Biblia es fruto de la Iglesia Católica. En el año 382, el Papa Dámaso I le pide a San Jerónimo que haga la traducción de la primera Biblia, la Vulgata Latina, y vamos a ver cuáles fueron los requisitos que puso la Iglesia para que los libros sean canónicos y agregados a lo que sería el Nuevo Testamento. Pero bueno, eso es otro tema, ya lo vamos a analizar más adelante. Para entender a qué vino Jesús, entonces vamos a leer la cita de Mateo 16:18, que dice lo siguiente: Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Entonces en este punto podemos concluir que Jesucristo no vino a traer Biblias, sino que Él vino a edificar su iglesia. Y en este punto siguiente vamos a analizar para qué vino Jesús a edificar su iglesia. Vamos a ver algunas de las características de esta iglesia. El primer punto es que esta iglesia es una. Él dice, edificaré mi iglesia, no dice mis iglesias. Le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice, tú eres pedregal, sobre estas miles de piedras edificaré mis iglesias. Entonces podemos concluir que la iglesia de Jesucristo es una. Otra característica que vemos ya en Mateo 16:18 es que Él dice, los poderes de la muerte no prevalecerán contra ella. Esto significa que nadie puede ni podrá contra la iglesia de Jesucristo, que Él respalda a su iglesia, Él afirma y acompaña a su iglesia. Y si decimos que nadie puede ni podrá contra la iglesia de Cristo, entonces nosotros como cristianos tenemos que preguntarnos, ¿estoy en la iglesia correcta? Esta iglesia que es una, decíamos recién, tiene que estar vigente desde Cristo hasta nuestro tiempo, porque nadie puede, ni pudo, ni podrá contra ella. Podemos preguntarnos en este punto, ¿quién fundó mi iglesia? ¿Puedo demostrar que mi iglesia viene desde Jesucristo hasta nuestros tiempos? ¿Cómo hago esto? Fácil, con la historia, que es una ciencia autónoma de las religiones. Puedo investigar si existe una persona que haya sido de mi congregación, de mi iglesia, en el año 100, en el año 200, en el año 300, en el año 500, en el año 1000, en el año 2000, ya sea papa, un pastor, un superintendente. Preguntarme, ¿existió un superintendente en el año 500? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué dice la historia de esto? ¿Existía un pastor en el año 500? ¿Cuál era su nombre? ¿Existía un papa en el año 500? ¿Cuál era su nombre? En este sentido, como católico, les puedo decir que existe una línea ininterrumpida de papas, desde Pedro, que nosotros consideramos nuestro primer papa, hasta el Papa Francisco, que es nuestro papa actual.
Esa línea nunca se interrumpió. Siempre en la historia podemos encontrar un nombre y las acciones que hizo esa persona. También tenemos santos ya de los primeros siglos, en el tiempo donde los cristianos eran martirizados, son santos católicos. San Ignacio de Antioquía, San Cirilo, San Clemente. Más adelante tenemos a San Ignacio de Loyola, San Pío de Pietrelcina, Madre Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, etcétera, etcétera. También contamos con los que se llaman padres y doctores de la Iglesia, que eran personas que en aquel tiempo escribían explicando nuestra fe católica. Existen nombres de personas, que ya lo puedo decir, ustedes pueden seguir investigando otros, y que dijeron, documentos, basílicas, reliquias, etcétera. Entonces, solamente analizando estas dos características de la Iglesia, que es una y que tiene que venir de Jesucristo, como católico lo puedo demostrar. ¿Vos podés demostrarlo? Otra característica importante que vamos a analizar es 1 de Timoteo 3:15. Pero si tardo, quiero que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces encontramos a Pablo que le escribe a Timoteo y le dice, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Enganchando esta cita con lo que veníamos viendo, es Jesús quien viene y hace de su iglesia la columna y el fundamento de la verdad. Él no dejó un libro escrito para que todo el que lea entienda y ya está, sino que Él viene a crear, a edificar su iglesia para que esta iglesia transmita el evangelio verdadero de Jesucristo a aquel que es camino, verdad y vida, pero que lo transmita tal cual Él vino a enseñar. Por eso es que esta iglesia es sumamente importante. Si entendemos este punto con claridad, tenemos que entender también que esta iglesia tiene que creer lo mismo desde el tiempo de Jesús hasta ahora. ¿Qué dicen los hermanos de otras religiones? Mostrame con la Biblia donde dice tal cosa, mostrame con la Biblia donde dice tal otra. ¿Qué decimos los católicos? Lo podemos demostrar con la Biblia, pero también podemos demostrarlo con la historia. Así como hicimos el proceso anterior de ver las personas, podemos ver qué escribieron esas personas y vamos a ver que hay una total coherencia con lo que creían los primeros cristianos, con lo que creemos nosotros. Como prueba algunas, cito, busquen Subtum, es una oración que es del año 250 aproximadamente, una oración a la Virgen María, y van a ver las características de lo que decía. Acá voy a ponerlo para que ustedes puedan leerlo. Pero estaría bueno que ustedes investiguen sobre esta oración. Subtum, ahí le dejo cómo se escribe. Otra prueba es San Ignacio de Antioquía, ya en el año 107, es el primero que llama a la iglesia con el nombre de católica. Él decía, donde estén los obispos, ahí está la iglesia católica. Voy a ponerles acá también algunos escritos de los padres de la iglesia para que ustedes vean qué creían sobre la Eucaristía. Por sus frutos se conoce al árbol, dice una cita bíblica. Un fruto de la Iglesia Católica es que es una, tiene unidad en todo el mundo. Uno puede ir a la Iglesia Católica, a la misa. Yo puedo ir acá en mi barrio a Cristo Misericordioso, puedo ir a la Parroquia del Carmen, puedo ir a la Inmaculada Concepción, puedo ir a la Parroquia San José, a cualquier capilla de acá, de mi zona, puedo ir a Paraguay, puedo ir a Brasil, a cualquier parte del mundo. Siempre que la iglesia sea católica, la enseñanza va a ser la misma y yo como católico no corro riesgo. En cambio, miremos del otro lado, el fruto de los hermanos separados. Por lo general, alguien va a una congregación y no puede ir a la otra que está ahí cerca. ¿Por qué? Porque este pastor seguramente se separó de este grupo por tener alguna diferencia doctrinal, es de otro tipo de congregación. Este que va a esta no puede ir a aquella, se va a otro país, bueno, no sé realmente cómo será ahí, pero seguramente enseñan otra doctrina. Es santa también porque Cristo la santifica. Esa cita la vamos a ver a continuación.
Es católica, por lo que decíamos recién, es universal. La palabra católica significa universal. Yo puedo ir a cualquier parte del mundo y la doctrina es la misma. Y es apostólica porque viene de los apóstoles, de Jesucristo y los apóstoles. Se sedimenta sobre la enseñanza de Cristo y de los apóstoles. Bueno, ahora sí, vemos el punto de que Cristo santifica a su iglesia. Y eso lo vemos en Efesios 5, del 25 al 27. Dice así: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para consagrarla a Dios, purificándola por medio del agua y la palabra. Se preparó así una iglesia esplendorosa, sin mancha ni arruga ni cosa parecida, una iglesia santa e inmaculada. Jesús dio la vida por su iglesia. Entonces nos preguntamos, ¿se acuerdan cómo arrancamos? Algunos dichos de los hermanos separados. La iglesia no es importante, la iglesia nos salva. Fíjense lo que nos viene a enseñar la palabra de Dios. La importancia de la iglesia, esta iglesia por la que Jesucristo viene a dar su propia vida. ¿Es importante o no? Decíamos que la iglesia es santa porque Cristo la santifica. Él quiere para sí una iglesia pura, sin mancha ni arruga. Él es el santo. Nosotros los humanos somos pecadores, por eso esta iglesia es santa y pecadora. En este punto algunos caemos a veces decir, los católicos son así, los católicos son asá, como que ellos no tienen pecados. Ya vamos a ver más adelante en otros videos qué pasa con el que dice que no tiene pecado. Tenemos nosotros que entender a esta iglesia, no como a un hotel de santos donde van todos los santos a alojarse, sino tenemos que ver como una iglesia que es hospital de pecadores, donde el que va es porque realmente necesita de Dios. Yo necesito de Dios, por eso voy a santificarme en esta iglesia, a la cual Jesucristo dio su vida por ella. Bueno, en conclusión, podemos preguntarnos, ¿da lo mismo ser católico que estar en otra religión? Nosotros como católicos decíamos, podemos demostrar que venimos desde Jesucristo. Mateo 16, 18, nadie podrá, ni pudo, ni puede contra su iglesia. Nosotros podemos demostrar como católicos que venimos desde Jesucristo. A nuestra iglesia la fundó Jesucristo. Eso es lo que enseñamos. Hermano separado, hermano de otra religión, verifica en la historia, tu iglesia, ¿la fundó Jesucristo o la fundó un hombre? Estudia de corazón, búscalo. Esta iglesia también, esta iglesia católica que la edificó Jesucristo, es la iglesia que Él respalda. Esta iglesia que es columna y fundamento de la verdad, es aquella que lleva y transmite la verdad ya desde Jesucristo hasta nuestros tiempos. Una iglesia que aunque hubieron muchos errores humanos de dirigentes, pero nunca falló en su doctrina, porque Jesucristo prometió que el Espíritu Santo la iba a acompañar siempre. Por eso, hermanos, hermanas, yo les invito a que ustedes puedan investigar las características de su iglesia. Si son católicos, profundicen. Si son evangelistas, profundicen, vayan, busquen en la historia. Nuestro Dios es un Dios de orden, dice la Biblia. Es decir, tiene que haber una coherencia entre la historia y la Biblia. Nosotros no caímos en paracaídas. El cristiano tiene una historia y esa historia viene desde Jesucristo. Por eso, hermano, hermana, yo los invito, investiguen con la historia si su iglesia fue fundada por Jesucristo o por un hombre. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. En el próximo video estaremos viendo y analizando qué pasa con aquellas personas que se salen de la iglesia católica. Muchas gracias y bendiciones. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Hasta pronto.